Y es que estuve platicando mucho con la doctora Arcelia Gras, que fue la que me indujo a este congreso. Yo con mucho gusto les voy a platicar de algo en lo que tengo un poco de experiencia. Y la ponencia de lo que les voy a platicar es cómo hay una conexión muy fuerte en la cantidad de recursos que se invierten en el desarrollo, innovación, investigación científica y la importancia que tiene esto en la crisis que está viviendo el mundo y en particular la Unión Europea y México. A veces nos olvidamos que la migración española tuvo un fuerte componente en la consolidación, en la institucionalización de la ciencia en México. Esto está muy bien documentado que en el periodo cardenista se ocurrió este flujo de científicos europeos, pero sobre todo españoles, antropólogos, físicos, biólogos, matemáticos, químicos, y formaron a muchas gente e institucionalizaron e enriquecieron muchas instituciones como la universidad, la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y también el periodo cardenista está el antecedente de lo que hoy consideramos el organismo que financia, que de alguna manera administra la ciencia y la tecnología en nuestro país, que es el CONACYT. El CONACYT nace como está justificado como en el impulso del desarrollo, en la tecnología, de la ciencia, siendo su antecedente inmediato el periodo cardenista. Y el antecedente del CONACYT, que se funda en 1970, es en Europa el European Research Council. En este caso, el CONACYT es muchísimo más antiguo que el Consejo de Investigación Europeo, pero digamos sería su equivalente en México y en Europa. Ahora, hay un parámetro que se utiliza para medir la cantidad del Producto Interno Bruto que se destina a la inversión de ciencia en todos los países o por regiones económicas, que es el índice I+D, en donde se mide a través de los años cómo se ha invertido el dinero para desarrollar tecnologías, obtener nuevos productos, materiales o procesos. Sin embargo, esto contempla tres grandes rubros o tres grandes etapas en el que la investigación se desarrolla. Una de ellas es la investigación básica, en donde se generan conocimientos, se formulan hipótesis, leyes y teorías. Luego esto se aplica y luego se pueden desarrollar tecnologías. Sin embargo, se tiene a veces la visión de que el paso entre la investigación básica y la investigación aplicada tiene que ser inmediato. Y no, esto hay que tenerlo muy en cuenta que pueden pasar años, décadas, incluso siglos, para que ese conocimiento de ciencia básica, que más bien debería llamarse ciencia buena o mala, según en palabras del profesor Antonio Lascano, no ciencia básica. Este paso entre ciencia básica o ciencia buena a investigación aplicada y desarrollo tecnológico, francamente puede llevar muchísimo tiempo. Y déjenme ponerles rápidamente un ejemplo de ciencia buena y aplicada que en un inicio parecía inútil. Hay una serie de ecuaciones de un matemático francés que se llama Fourier, en donde él, por mera curiosidad intelectual, comenzó a desarrollar una serie de ecuaciones que nos explicaban cómo se podían estudiar y descomponer unas ondas. Y bueno, eso parecía una mera curiosidad científica, matemática, pero ahora si lo ponemos en el contexto del COVID-19, las transformadas de Fourier son muy importantes porque nos permiten dilucidar y proponer modelos moleculares de cualquier entidad biológica que nosotros queramos. En este caso, las transformadas de Fourier que se desarrollaron en el siglo XVIII parecían
una mera curiosidad sin ninguna aplicación y tuvieron que pasar cientos de años para encontrarle una aplicación que en estos momentos es fundamental para entender y combatir el COVID. Sin las transformadas de Fourier, estas ecuaciones matemáticas, no podríamos desarrollar, diseñar o buscar fármacos, y las vacunas que en estos momentos se están desarrollando en todo el mundo no podrían estar presentes o bien desarrolladas en el ritmo que están ocurriendo. Y es que cuando volteamos a ver el tiempo que tarda en desarrollarse una vacuna, puede tardar muchísimo tiempo. Lo que estamos viendo hoy es una aceleración y una carrera por obtener una vacuna que funcione y que sea segura. En este esquema que se acaba de publicar en julio, más o menos debe tomar unos 22 meses en el mejor de los casos el desarrollo de una vacuna. Sin embargo, ya estamos viendo que en menos de un año hay bastantes candidatos, muchos de consorcios europeos, bueno, que ya más bien ha sido transnacional en muchos sentidos. Hay muchos candidatos de vacunas que han estado eh, llegando a las fases últimas con muchísimo más velocidad de lo que el estándar o la historia del desarrollo de las vacunas nos ha indicado. A la fecha de hoy, tenemos en fase 3 unas 11 vacunas que en teoría debería haber tomado eso a un poquito más de, o casi 2 años, más de un año. Y muchas de estas vacunas que están en fase 3 se están desarrollando en países de la Unión Europea, o en este caso en un país que está pronto a salir de la Unión Europea. Y esto nos habla de la tradición muy fuerte en Europa de la inversión y de la importancia de mantener la inversión en investigación científica. Y déjenme ponerles también un ejemplo de la importancia no solo de la inversión, sino de que haya gente, científicos en los altos mandos de la Unión Europea. Y el caso de la canciller Merkel es un ejemplo muy bueno. Ella es física de formación, ella es doctora en química física, y ella tiene una rigurosa gestión, ha tenido una rigurosa gestión de la pandemia en Alemania, lo cual podemos verlo y podemos interpretarlo en los casos que ocurren a través del tiempo en Europa, en particular Alemania. Podemos ver cómo es el país de todos el que, si bien está teniendo otro rebrote en estos momentos, es el que más se ha mantenido a la baja o el que más tiene una pendiente cercana a cero. Y esto nos habla sin duda a que la formación científica de un líder como Merkel puede tener una influencia radical en cómo se puede comportar la pandemia. Y no solo en eso si lo vemos aislado en una nación, pero si lo vemos en conjunto en la nación, perdón, en la Unión Europea, vemos cómo hay una disparidad total en las curvas epidemiológicas, en cómo la Unión Europea, a pesar de que en estos momentos está teniendo un rebrote muy fuerte y una crisis sanitaria de nuevo muy intensa, se ha mantenido a través del tiempo en un porcentaje estable o en un porcentaje que no ha sido tan agresivo comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y es que históricamente la inversión del PIB de la Unión Europea se ha mantenido al menos hasta el 2018 en 2.2% del PIB en inversión en ciencia, en investigación y desarrollo. Pero si lo comparamos, Alemania es de toda la Unión Europea la nación que más invierte en ciencia en el índice I+D, en el que se puede medir. Lamentablemente, de México no podemos hablar eso. Estamos hablando de menos de un punto porcentual del PIB en inversión de ciencia. En estos momentos hay una incertidumbre muy fuerte en cómo se va a financiar ahora la ciencia. Se había proyectado que en el año 2020 se iba a invertir un 3% del PIB
en la Unión Europea, eso no se logró y no creo que se vaya a lograr en el resto del 2020, pero lo que sí es que hay un programa, el Horizon 2020, que es un programa de la Unión Europea en donde se invirtieron cerca de 80.000 millones de euros para financiar proyectos de excelencia académica del 14 al 2020. Está concluyendo este programa, se verán los resultados, pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea tiene una tradición en inversión en ciencia y conocimiento. Algo que es muy importante y está muy conectado con las ponencias anteriores es que es muy importante voltear a ver a las políticas de inversión en conservación del ambiente. Esto del COVID no es más que una consecuencia de la invasión, de la destrucción de ecosistemas, de la invasión de sitios en donde no había poblaciones humanas, entre el contacto de especies salvajes. Y esto es una consecuencia clara de estas actividades humanas. Y la única forma de evitar que vuelvan a existir epidemias, pandemias y sindemias, como la estamos viendo en este momento, es voltear a ver a la importancia que tiene la conservación del ambiente. Y es que si nos volteamos a ver un poco la probabilidad de que estos procesos de zoonosis, es decir, el brinco de una enfermedad de un animal a otro, en este caso a nosotros los humanos, es muy alto. De hecho, este flujo de enfermedades no ocurre una vez al año o otra vez una vez cada 5 años. No, está ocurriendo en este momento y está ocurriendo con una intensidad que no tenemos ni idea. En estos momentos están brincando enfermedades entre animales, entre plantas, entre bacterias, que debemos ponerle mucha atención y sobre todo tener un control en este contacto de animales salvajes que pueden ser reservorios de enfermedades para potencialmente zoonóticas o que pueden brincar a los humanos. Como conclusiones, me parece que la inversión en ciencia no implica que se aplique inmediatamente a una tecnología o se desarrolle una tecnología. Es simplemente la ciencia debe ser vista como la producción de un conocimiento, una actividad social, desde luego. Hasta ahora es la única forma de prevenir y de combatir enfermedades. Y tiene que alguna de las recomendaciones tienen que ser seguidas fundadas en evidencia científica. Eso queda clarísimo en el caso de la canciller Merkel, que tiene una formación científica y esto lo ha traducido a la forma en que ha manejado la pandemia. El desarrollo de la vacuna y por lo tanto el control de esta pandemia depende en gran medida del financiamiento de la investigación científica. Hacen falta líderes con formación científica o al menos en los niveles altos y por lo tanto fortalecer la cultura científica en el caso de México. Yo creo que en Europa a cierto grado eso ya está más que establecido. Las enfermedades no distinguen fronteras, no distinguen zonas económicas, viajan en aviones y se dispersan más rápido que nunca. Hay, hay que estar conscientes también de que pueden existir nuevas pandemias, por lo tanto, nuevas crisis, si no hay un control, si no hay un compromiso en materia de cambio climático, un compromiso en conservación del ambiente. Eso es un problema que está latente y hay que ponerle mucha atención. Y algo que dijo ayer el eurodiputado Javi López, la ciencia como parte de la seguridad nacional de la Unión Europea, y yo creo que de todos los países debería ser, algo que debe ser constante, algo que debe ser muy importante. No la ciencia como una obligación del Estado, sino como parte de la seguridad nacional. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias.